Buenos días con todos. Vamos a empezar con la lista. José Eduardo Aquín. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor. Presente. Belén Repani me dice que no se podía conectar hoy en la clase porque tiene que llevar a su hijo a hacerse una ecografía. Muchas gracias, Angie, por el recado. Gracias. Andrés Ayala. Buenos días, doctor. Presente. Ok, Ana Paula, ya te vi, pero no te he nombrado todavía. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Deme un minuto, por favor. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Blasio. Aldo Boca. Eduardo Borja. Muy buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Bustos. Angie Campi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rubén Coello. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Gabriela Conde. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pierina Córdoba. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Yaneli Díaz. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Camila Holguín. Ok, Camila, te vi. Amarilis Játiva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Angeli León. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carlos Lojano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Patricio Loor. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Juliana Macías. Presente. Rose Mite. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Un minuto, por favor.
Rose Mite. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Carla Morales. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Cristina Ramón. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Priscila Repani. Naomi Rizzo. Ana Paula Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. María Ignacia Rumbea. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Michelle Zubiaga. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ariana Tarco. Buenos días, presente. Buenos días. Cielo Torres. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Andrea Vaca. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. María Alejandra Valencia. Buen día, doctor, presente. Buenos días. Dana Vera. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Juliana Wilches. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valentina Zambrano. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Insistimos. Ariana Blasio. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Aldo Boca. Andrés Bustos. Presente, doctora. Soy Aldo. Buenos días, doctor. Presente. Ok, Aldo. Ok, Andrés. Carla Morales. Priscila Repani. Naomi Rizzo. Ok. Muy bien, jóvenes. Levanten su manito, por favor, aquellos que van a presentar. Gracias. Si no me equivoco, este es el grupo 3, ¿correcto? Sí, el grupo 10, doctor. Perdón, el grupo 10. Ok. Ok, Ariana, María Alejandra, María Ignacia y Wilson José. Por favor, adelante. Listo, doctor. Yo voy a empezar. Adelante, por favor. Ya, bueno, hola, yo soy María Ignacia Rumbea y hoy día vamos a hablar de las evidencias actuales en la fisiopatología clínica y tratamiento de la hepatitis. Bueno, para empezar, voy a dar una introducción sobre qué es la hepatitis. La hepatitis es la inflamación del parénquima hepático, es decir, la inflamación de los hepatocitos, que son las células que forman este parénquima, el hígado. Bueno, esta inflamación se puede ocurrir por diferentes
causas que hemos dividido en virales, tóxicas y autoinmunes, que ya mismo las vamos a explicar bien. La sintomatología de estas cambia dependiendo de la causa, pero normalmente pueden llegar a ser asintomáticas o a tener sintomatologías comunes como la ictericia. Bueno, entonces primero voy a hablar la diferencia entre la aguda y la crónica. La aguda claramente es de corto tiempo. La fiebre y la astenia, la fiebre de bajo grado y la astenia son uno de los síntomas más generales. Las transaminasas se van a ver muy elevadas en este caso y puede causar, una hepatitis aguda puede progresar a una hepatitis fulminante, que es cuando hay una necrosis masiva en los hepatocitos y el hígado se puede atrofiar. A diferencia que la crónica, la inflamación, es una inflamación prolongada y necrosis del hígado que hace que éste se deteriore y puede llevarlo a la cirrosis. Esta hepatitis tiene que ser más de 6 meses para que sea considerada una hepatitis crónica y puede llevarlo a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular, que la cirrosis es cuando el hígado se fibrosa y muchas veces esos pacientes suelen ser asintomáticos hasta llegar a esta parte de la progresión de la hepatitis crónica, que es la cirrosis. Bueno, la primera causa que tenemos sobre la hepatitis es la hepatitis viral. La hepatitis viral es causada por los virus hepatotropos, que tenemos el virus hepatitis A, B, C, D y E, que son los principales que causan esta hepatitis. Los podemos dividir en su vía de transmisión. ¿Ya? Tenemos el A y el E, que es por vía enteral, y el B, C y D, que es vía parenteral. Normalmente en esta hepatitis viral se aumenta la bilirrubina y también se elevan las transaminasas. Aquí en este cuadro puse más o menos las vías de transmisión de estos virus y el grupo en el que más se encuentra frecuente cada uno de los virus. Por ejemplo, aquí tenemos en el virus A, que lo más común es que estén en niños, pero también puede estar en adultos jóvenes. Esta solo se puede transmitir de forma enteral, que es decir, fecal oral mediante alimentos intoxicados, al igual que la E, que en esta no se presenta mucho en niños, es más en adultos de 20 a 40 años. Aquí entonces la B, la C y la D se puede dar cuenta que no se puede transmitir de fecal oral, es decir, puede ser parenteral, perinatal o sexualmente. Y bueno, eso. Para hacer como una introducción antes de la clínica de cada una de las hepatitis, tenemos que ver que la hepatitis A y la E son las únicas que no pueden causar una hepatitis crónica, que causan una hepatitis aguda, porque su periodo de incubación es menor, de 2 a 4 semanas en el caso de la A, y en el de la E de 2 a 9 semanas. Ya bueno. En el caso de la A, una vez que el paciente se contagia, él ya puede contagiar a otras personas. No tiene que esperar hasta que pase el periodo de incubación para empezar a contagiar. No, puede contagiar desde el momento en que se contagia. Este es infectado. Bueno, de ahí tenemos la hepatitis B, que es el único virus de AN de estos virus acá. Su periodo de incubación es de 4 a 6 semanas y este puede evolucionar a una hepatitis crónica que incluso puede llevarlo a una cirrosis. Bueno, de ahí tenemos la C, que es el virus emergente que se considera la causa principal de hepatitis viral en el mundo. Y la probabilidad de progresión a una hepatitis crónica y a una cirrosis hepática es mucho más alta que una infección por hepatitis B. Y su periodo de incubación también es de 4 semanas a 6 meses. Y la hepatitis D, esto es curioso porque solo puede infectar a personas que ya han estado infectadas por virus B. Es decir, necesita del virus B para que el D pueda contagiar. Entonces, la forma en la que esta persona se contagia con el virus D cambia mucho su clínica. Por ejemplo, una persona que ya tiene una hepatitis crónica por el virus hepatitis B
cuando ya tiene esta hepatitis crónica y se infecta por el virus D, causa que su clínica sea aún más grave y se pueda desarrollar una cirrosis o un hepatocarcinoma. A diferencia que es una coinfección simultánea, es decir, se infecta el B y el D al mismo tiempo, que ahí solo puede desarrollar una hepatitis leve y fulminante. Entonces, eso toma mucho en cuenta a la clínica del paciente. Y esta también puede desarrollar una hepatitis crónica. Y por último, la E, como ya dije, esta no puede desarrollar esta hepatitis aguda, su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas, y en muchos casos, en mujeres embarazadas que se infectan por este virus, puede causar una hepatitis fulminante. Bueno, de ahí tenemos la clínica que esto se divide en cuatro pasos. El preclínico, el periodo de ictericia, el periodo de ictericia y la convalecencia. Ese periodo de convalecencia solo es para virus A y E, que son agudas y se recupera el paciente. Pero en las que se desarrollan una hepatitis crónica, se les puede evolucionar la enfermedad. Bueno, normalmente en el preclínico es cuando uno se infecta y no salen los síntomas, es decir, el virus está en periodo de incubación. Bueno, de ahí viene la fase preictérica, que es cuando, en el caso del A, el paciente empieza a tener anorexia, fiebre, fatiga, mialgias, náuseas y vómito. De ahí viene la fase de ictericia. Algo que hay que tomar en cuenta es que la ictericia es un síntoma muy común en estas hepatitis, pero también es un síntoma tardío. Entonces, una vez que se ven estos primeros síntomas, que son la anorexia, la fatiga, la fiebre, etc., y además dolor en hipocondrio derecho, porque les duele el hígado, porque muchas veces puede haber hepatomegalia, ya hay que empezar a sospechar sobre una hepatitis y no esperar hasta que llegue la ictericia. Bueno, cuando está en la fase de ictericia, el orina se vuelve de color oscuro por el aumento por la presencia de bilirrubina y con heces incoloras. Y de ahí viene el periodo de convalecencia en el caso del A. Y muchas veces se pueden manifestar signos atípicos como pancreatitis, urticaria, síndrome de Guillain-Barré y hepatomegalia, que en el A no es muy común, pero en el caso del B sí es más común. Bueno, en el caso del B, en el periodo de preictericia, la fiebre, la fatiga y el dolor no se presentan tan altos como en el caso del A, son más bajos, pero casi siempre se presenta la hepatomegalia ictericia. Bueno, como ya dije, la hepatitis B puede causar una hepatitis aguda, que si el paciente tiene una hepatitis aguda, va a tener un cuadro clínico muy parecido a la hepatitis A, y tiene solo 2 meses de incubación, no tiene hasta los 6. Y si es una crónica, puede desarrollar una cirrosis hepática. Esto, ¿cómo se puede identificar si es aguda o crónica? Es dependiendo de marcadores serológicos. Si está presente la inmunoglobulina M, es muy probable que sea una hepatitis aguda, pero si es una inmunoglobulina G, es lo más probable que sea crónica. Bueno, de ahí tenemos el caso de la C, que muchas veces las personas que son infectadas con con el virus de hepatitis C son asintomáticas. Y lo malo de esto es que, a pesar de que sean asintomáticas, el 85% de las personas que son contagiadas con este virus desarrollan una hepatitis crónica. Entonces, es muy importante como que darse cuenta antes. Entonces, se han establecido pruebas de tamizaje a personas que se les piensa que tienen riesgo de tener esta hepatitis C, porque muchas veces llega a la hepatitis crónica o la cirrosis y nunca supiste que tuviste hepatitis aguda. Entonces, las personas de riesgo serían personas que consumen drogas, que tienen vida sexual activa, que pueden ser contagiadas por virus hepatitis C.
Y bueno, en este caso también las transaminasas también están muy elevadas en el C. De ahí tenemos el D, que como ya dije, su sintomatología cambia dependiendo de cómo fue infectada esta persona, pero los síntomas son fatiga, letargia, anorexia, náuseas, puede tener una hepatitis fulminante, encefalopatía e ictericia, que es el más común. Y por último, en el E, que al ser agudo como el A, el cuadro clínico es muy parecido al del virus de hepatitis A, pero tiene los mismos síntomas generales, que es fiebre, malestar, anorexia, astenia, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, y también se puede estar presente la hepatomegalia y el aumento de las transaminasas. Bueno, seguimos con la hepatitis tóxica. Bueno, sabemos que la hepatitis puede tener distintas causas y las más frecuentes serían las infecciosas. Otra causa, una reacción anormal al consumo de un fármaco, y aquí es cuando se denomina una hepatitis tóxica. A ver. Ya. ¿Qué sustancias las van a estar produciendo? Son muchas las sustancias que inhaladas, ingeridas o inoculadas que son capaces de producir la lesión hepática. Podemos dividirlas en dos categorías, los tóxicos hepáticos predecibles, que son compuestos que sabemos que al entrar en el organismo van a dañar al hígado con casi total seguridad. En este grupo se incluyen agentes químicos a los que el paciente se expone accidentalmente, como por ejemplo es el fósforo, insecticidas o plaguicidas. Pero también hay setas venenosas, drogas ilegales y otros. Algunos medicamentos como lo es el paracetamol, que son inofensivos a las dosis habituales, también actúan como tóxicos directos para el hígado si se toma de una vez una cantidad importante. Entre los tóxicos hepáticos impredecibles se incluye la mayoría de los medicamentos que habitualmente son inofensivos y únicamente son tóxicos para algunos pacientes. Generalmente en un paciente por cada 10.000 o más que tomarían el medicamento. Y los fármacos responsables con mayor frecuencia serían los que son los antibióticos y los antiinflamatorios, ya que estos son los que tienen mayor consumo. Bueno, sabemos que ¿cuáles son sus síntomas? Para la hepatitis tóxica, los síntomas suelen iniciarse pocas horas después de la exposición en el caso de los tóxicos hepáticos predecibles y pueden tardar en aparecerse semanas o meses en caso de los tóxicos impredecibles. Los síntomas son indistinguibles de los que aparecen en las hepatitis por virus. Con un color amarillento de la piel, que se denomina ictericia, náuseas, vómitos, heces pálidas o color arcilla, cansancio, pérdida del apetito, dolor abdominal, fiebre, entre otros. Y bueno, algunos pacientes pueden no tener síntomas y se diagnostican de forma casual al hacerse algún análisis y encontrar alteración en sus parámetros hepáticos. ¿Cómo se diagnostica? En sí no hay una prueba específica que nos dé el diagnóstico definitivo y esta es una de sus peculiaridades de esta hepatitis tóxica. Bueno, de este modo el diagnóstico de hepatitis tóxica se basa en la demostración de que no hay otra causa específica y en la relación temporal de los síntomas con el consumo de un fármaco, con drogas o productos de herboristería, o también a la exposición de un tóxico. También es muy importante investigar todos los medicamentos que se hayan tomado, cuándo y en qué cantidad. Esto en los análisis de sangre habrá un aumento de las transaminasas y de la bilirrubina. Es de ayuda para el diagnóstico la mejoría del cuadro tras la retirada del medicamento. El diagnóstico definitivo sería comprobar si se repiten los síntomas tras la reintroducción del fármaco o droga sospechosa.
pero esto supone un riesgo importante para el paciente y usualmente no se debería hacer. Bueno, ¿y cómo se trata? De igual manera, no hay un tratamiento específico ni un antídoto para contrarrestar el daño hepático, con la excepción de la acetilcisteína para la intoxicación con dosis altas de paracetamol. En todos los demás casos se debe proceder a la retirada de la sustancia sospechosa y deben tratarse los síntomas, por ejemplo, sueros por vía intravenosa si hay vómitos abundantes. Es recomendable un reposo relativo en la fase aguda y, por supuesto, evitar todo aquello que incremente el daño hepático, como lo sería el alcohol. Y bueno, ¿cómo evoluciona? Por lo general, los síntomas mejoran al suspender al agente que causó el daño, pero a veces la enfermedad sigue progresando hasta producir una insuficiencia hepática aguda e irreversible. En otras ocasiones, en las que el medicamento se mantiene durante un largo tiempo después indicado del cuadro clínico, puede quedarse el hígado crónicamente dañado, desembocando en una cirrosis. Bueno, y seguimos con lo que es la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad hepática que se produce en una disfunción del sistema inmunitario de personas que provoca este ataque y destruye las células del propio hígado. Es decir, que los mecanismos de defensa del propio cuerpo reaccionan frente a las células hepáticas. En sus causas no se las conoce, pero se piensa que puede haber una predisposición genética, ya que muchas veces afecta a personas o familiares que tienen esta enfermedad autoinmune. También se ha sugerido que algunos agentes ambientales tóxicos o microbianos podrían ser los factores precipitantes del inicio de la enfermedad. También se ha atribuido a algunos fármacos, entre ellos algunos que se utilizan para reducir lo que es el colesterol, como la pravastatina y la atorvastatina. Bueno, y en su sintomatología, la hepatitis autoinmune es poco frecuente y se da principalmente en mujeres jóvenes. Afecta al sexo femenino en un 70% de los casos y bueno, la enfermedad puede indicarse a cualquier edad, pero es más frecuente en la adolescencia o en el inicio de la edad adulta. Y los síntomas más comunes de la hepatitis autoinmune se podría decir que son el cansancio, molestias abdominales imprecisas, algunos dolores articulares, prurito, ictericia, hepatomegalia y arañas vasculares, que son dilataciones venosas en la piel. Bueno, cuando los pacientes presentan una cirrosis hepática, pueden tener además una ascitis, que sería líquido en la cavidad abdominal, y una encefalopatía hepática, que da un estado de confusión mental. Como diagnóstico se basaría en datos clínicos y analíticos, y también sería una biopsia hepática en la que en general hay unas alteraciones muy sugestivas de la enfermedad, y serían especialmente importantes para el diagnóstico la presencia de anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso o antihígado de riñón, que sería conocida como la LKM1. También por la biopsia hepática es importante tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de la enfermedad. Y tenemos que los hallazgos histológicos pueden mostrar desde la presencia de signos histológicos propios de la hepatitis autoinmune hasta cambios que indiquen la progresión de la enfermedad, como la presencia de fibrosis y finalmente una cirrosis hepática. Y bueno, en el tratamiento de esta hepatitis autoinmune va a consistir en la administración de fármacos inmunosupresores. En general sería la prednisona en combinación con azatioprina. Bueno, el tratamiento médico ha demostrado ser muy eficaz sobre los síntomas de la enfermedad, las pruebas de función hepática y aumenta la supervivencia en la mayoría de los pacientes. Normalmente se indica el tratamiento con 60 mg por día de prednisona
o bien en dosis de 30 miligramos por día de prednisona junto con 50 a 100 miligramos de azatioprina. Esto varía según el peso de la persona. Y este tratamiento debe prolongarse durante varias semanas hasta obtener la remisión de la enfermedad, momento en el que la dosis de la prednisona se reduce progresivamente hasta las mínimas necesarias para mantener controlada la actividad del progreso. Y bueno, la suspensión del tratamiento comporta el riesgo de recaídas que pueden ser difíciles de controlar, por lo que los pacientes han de estar muy bien informados y controlados. Y en su pronóstico, la mayoría de estos pacientes responden bien al tratamiento inmunosupresor y cuando esto ocurre, la supervivencia de la enfermedad es muy buena y depende de la gravedad de la misma en el momento del diagnóstico. Los pacientes que ya tienen cirrosis cuando se diagnostica la enfermedad, obviamente van a tener un peor pronóstico. Buenos días, doctor. Yo le voy a hablar sobre las generalidades del tratamiento. El tratamiento para cada hepatitis... ¿Perdón? Buenos días, adelante. Buenos días. Okay. El tratamiento para cada hepatitis es diferente porque hay una enfermedad aguda y crónica o fulminante con complicaciones como la cirrosis y en algunos casos enfermedades crónicas como lo es la hepatitis B, la hepatitis C, en algunos casos en mujeres embarazadas, la hepatitis E y en la persistencia de infecciones en la hepatitis D. Se administran antivirales, inhibidores de proteasa, interferón y el trasplante, al igual de que lo que pasa en las hepatitis que no son virales, ya que también evolucionan a crónicas y fulminantes. En la hepatitis A no existe un tratamiento específico para la hepatitis A. El cuerpo elimina el virus y en la mayoría de los casos el hígado se cura antes de los 6 meses y no presenta daños duraderos. Pero esta infección es completamente prevenible mediante la vacuna de la hepatitis A y a las personas que viven bajo el mismo techo se les puede aplicar una inmunoglobulina para prevenir que se contagien. Esta se administra en forma intramuscular y solo es efectiva dentro de las 2 primeras semanas de contacto con el enfermo. También solo es útil para quienes no han tenido hepatitis A previamente, pero se puede prevenir también de las siguientes formas, que son siempre lavarse muy bien las manos después de usar el baño, cuando entren en contacto con la sangre también, y también con las heces u otros líquidos corporales de una persona. También evitando alimentos y el agua que no estén descontaminadas, que no estén limpias. En cuanto al tratamiento de la hepatitis B, si el médico determina que la infección es aguda, es decir, que no se prolongará y desaparecerá por su propia cuenta, es posible que no sea necesario un tratamiento. En cambio, el médico puede recomendar descanso, una nutrición adecuada y mucho líquido mientras el cuerpo combate la infección. En casos graves, sí se necesitaría administrar medicamentos antivirales o una estancia hospitalaria para prevenir complicaciones. La mayoría de las personas a las que se les diagnostica una infección crónica de hepatitis B necesita tratamiento de por vida. Y este tratamiento ayuda a reducir el riesgo de sufrir una enfermedad hepática y evita que se transmita la infección a otras personas. El tratamiento para la infección crónica de la hepatitis B puede comprender medicamentos antivirales varios como son el lenacapavir, el tenofovir, la mavidudina, entre otros. Y estos pueden ayudar a combatir el virus y a reducir su capacidad para dañar el hígado. Estos medicamentos se toman por vía oral. También está la inyección de interferón. El interferón alfa es una versión fabricada por una sustancia que produce el cuerpo para combatir infecciones. Este se utiliza principalmente para tratar a las personas jóvenes con hepatitis B que quieren evitar un tratamiento a largo plazo. El interferón no se debe utilizar durante el embarazo y los efectos secundarios pueden ser náuseas, vómito, también la dificultad para respirar y depresión. Otro tratamiento puede ser el trasplante de hígado si es que el hígado está muy dañado. Esto puede ser una opción. Y durante el trasplante hepático, cabe recalcar que el cirujano extrae el hígado dañado y lo reemplaza por uno sano, y la mayoría de los hígados trasplantados provienen de donantes que son fallecidos. Y en cuanto a la hepatitis C, no existe un tratamiento para esta hepatitis, sino más bien una prevención como es evitar el contacto con la sangre de personas con esta patología.
y ya que aún no existe una vacuna contra la hepatitis C, es probable que el médico recomiende colocarse vacunas contra los virus de la hepatitis A y la hepatitis B. Listo. Para terminar con este tema, voy a hablar acerca de la hepatitis D y la E. Ya, la hepatitis D, el único tratamiento aprobado es el interferón pegilado alfa, y rara vez se puede erradicar la infección, y es frecuente que aparezcan recaídas al momento en los que se suspende un tratamiento. ¿Ya? La lesión hepática puede mejorar y favorecer una mejor evolución de la enfermedad, y durante el tratamiento, como pueden aparecer efectos secundarios por haberse suspendido, ¿ya? O estos pueden ser un cuadro gripal, una alteración del estado de ánimo, la disminución de los leucocitos, plaquetas. También el paciente puede padecer insomnio, dolores musculares. La hepatitis D se puede prevenir con la vacuna del virus de la hepatitis B, porque ya vimos que está correlacionada. No existe un tratamiento específico, como ya lo mencioné, pero se puede utilizar interferón alfa para pacientes que tienen una infección prolongada, ¿ya? Y el trasplante en los casos en los que la hepatitis D se vuelve fulminante. En cuanto a la hepatitis E, no hay tampoco un tratamiento específico, tampoco hay vacuna, y como la enfermedad suele remitirse espontáneamente, no suele ser necesario hospitalizar al paciente. Esto solo sucede en los casos en los que una mujer embarazada se infecta con la hepatitis E. Y es importante evitar medicamentos que son innecesarios. Se suelen utilizar antieméticos y el paracetamol. Y la única cura que se puede decir que hay es la prevención. En los países de desarrollo debe purificarse el agua potable, lavarse las manos, así como otras medidas de prevención que se utilizan también para la hepatitis A. Y se utiliza el medicamento ribavirina únicamente en pacientes que son inmunodeprimidos y que tienen una enfermedad crónica. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Aldo Boca. Aldo, yo creo que eso lo tratamos personalmente, ¿no? Ahorita estamos en medio de la clase, por favor. Lo conversamos después, ¿sí? Bien, ok, muchísimas gracias. Quiero felicitar al grupo, una presentación excelente. Este es el tema con el que terminamos la semana 12. La próxima semana empezamos la semana 13. Entonces, el grupo 1, volviendo nuevamente a las presentaciones, vamos a dar una segunda vuelta. El grupo 1 para el día lunes va a preparar lo que corresponde a la semana 13 del sílabus, que es la fisiopatología del sistema endocrino, ¿no? Siempre tendiendo hacia las evidencias actuales y las más opcionadas actualmente en lo que se refiere a las explicaciones fisiopatológicas y a las presentaciones clínicas y de tratamiento. Sistema endocrino, ahí pues tocamos todo lo que es hipófisis, hipotálamo, tocamos todo lo que es tiroides, glándula pituitaria, hormona de crecimiento, etcétera, ¿no? En general, sistema endocrino. El día de hoy vamos a tener una presentación que la voy a compartir con ustedes para poder asentar un poco los conocimientos. Muchísimas gracias al grupo y no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta?
Ok, Aldo, yo te pido que te voy a contestar en un correo lo que me estás diciendo para poderlo tratar individualmente, ¿de acuerdo? Bien, vámonos entonces a compartir la presentación que quiero completar el día de hoy. Lo vamos a hacer rápidamente, tenemos 45 minutos y si no estoy mal, yo creo que sí avanzamos bastante. Bien, vamos a hablar entonces de todo lo que se habló acerca del hígado, está perfectamente. Vámonos a ir hacia la parte básica, sustancial, de lo que es el gran órgano humano que corresponde al hígado. Bueno, es el órgano más grande del cuerpo, tiene un peso aproximado de 1,5 kilos. Sabemos ya que tiene 2 lóbulos principales, su lóbulo derecho más grande que el izquierdo. Normalmente tiene una apariencia brillante, rojiza, no digamos tirando a rosado, y es la cápsula de tejido conectivo que lo cubre. Estamos hablando obviamente de un hígado sano. Aparte de eso, el hígado tiene estructuras que están, digamos, muy cercanamente ligadas a él, como por ejemplo la vesícula biliar, que está conectada pues con el intestino, con el duodeno, en donde drena la bilis. Aparte de eso, pues tiene unas estructuras arteriales y venosas muy importantes. La vena porta, la vena cava, la arteria hepática, la arteria aorta. Y aparte de eso, todas las funciones hepáticas que vamos a ver, pues, están ligadas prácticamente a todo el organismo. Es decir, es un órgano sumamente importante en el organismo humano. Veamos las estructuras tanto a nivel histológico como a nivel arterial, venoso o a nivel del árbol biliar, en donde vemos que la vena hepática lo atraviesa prácticamente. La arteria hepática tiene una perfusión sanguínea en el hígado bastante grande, está sumamente ligado en la parte superior al diafragma. Aparte de eso, los conductos hepáticos intralobulillares desembocan en los conductos hepáticos internos y externos, entre ellos el conducto hepático común que desemboca en el esfínter de Oddi llevando bilis hacia los intestinos. Una parte importante que ya lo explicó muy bien el grupo y que vamos a poder especificar un poquito más adelante es la importancia de la vena porta en el funcionamiento hepático y cómo importa también su equilibrio para poder determinar que no se desarrollen ciertos cuadros que son muy peligrosos para el individuo en el caso de que haya un desbalance en el funcionamiento de la vena porta. Las funciones hepáticas pues son muchas, son variadas, desde la producción y secreción de bilis hasta la síntesis de proteínas. Solamente leyendo este cuadro usted se va a dar cuenta cómo la función hepática compromete prácticamente una gran cantidad de estructuras y de mecanismos que tienen muchísimo que ver con el funcionamiento a nivel general de todo el cuerpo. Si hablamos de producción y secreción de bilis, estamos hablando de pigmentos biliares, sales biliares, estamos hablando de producción de colesterol, de fosfolípidos, de iones, que tienen muchísimo que ver con varios procesos a nivel del organismo. Si hablamos de desintoxicación a nivel sanguíneo, pues también es una parte importante del funcionamiento del hígado. El metabolismo de carbohidratos, entre ellos pues la glucogénesis, la neogénesis y la glucolisis, que tienen muchísimo que ver también con la formación de ciertas patologías cuando no hay un buen funcionamiento hepático, que tienen que ver con el síndrome metabólico. Igual al metabolismo de lípidos, ya que toma parte de la lipogénesis y de la cetogénesis,
y la síntesis de globulinas y principalmente de los factores de coagulación, que va a ser una parte importante de la sintomatología del paciente cirrótico en el momento que entra ya en una disfunción hepática. Entonces, vemos que en términos generales, en esta figura, el hígado produce urea, ácido úrico, glucosa, el hígado transporta nutrientes, vitaminas, hierro, sintetiza triglicéridos, colesterol, bilis, almacena azúcares y glucógeno y remueve tóxicos como el alcohol y los residuos, principalmente los farmacológicos. Entonces, estas 5 funciones, producir, transportar, sintetizar, remover, almacenar, son parte de todo lo que el hígado puede hacer a nivel de la estructura orgánica. Entonces, especificando un poco más, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos, la gluconeogénesis, que tiene mucho que ver con la formación de glucosa, la glucogenólisis es la estructura de fermentación del glucógeno para poder formar glucosa, y la glucogenogénesis o glucogénesis, que es la síntesis directa del glucógeno a partir de la glucosa que se produce dentro del hígado. También a nivel de los lípidos, hablamos de colesterol, hablamos de triglicéridos, de proteínas, de albúmina, hablamos de factores de coagulación, fibrinógeno 1, protrombina, factor antihemofílico, hablamos de desintoxicación con neutralización de toxinas en la mayor parte de los fármacos que ingiere una persona, y el desdoblamiento de la hemoglobina. También esta es una parte importante para los pacientes que tienen una cirrosis o descompensada o una insuficiencia hepática, la transformación del amonio en urea, que tiene mucho que ver también con la encefalopatía hepática. Y hay pues depósitos de sustancias como vitaminas, hierro, cobre, etcétera, que forman parte de todo lo que tiene que ver el hígado. Dentro del tejido hepático, ya hablando de la histopatología, es un tejido que tiene una gran capacidad de regeneración. Se ha sabido que si usted tiene una lobectomía hepática o una hepatectomía parcial, usted puede llevar una vida bastante aceptable con un 10% de su hígado, e inclusive la capacidad de regeneración puede producir nuevos hepatocitos. Pero hay lesiones que dañan esta capacidad de regeneración del hígado, como es el hígado graso, como es la cirrosis, infecciones hepáticas que puedan producir lesiones cicatriciales posteriores a las mismas. A nivel histológico, a nivel intrahepático, bueno, primero en macro veremos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, los ligamentos que forman parte de la unión de los mismos, y las estructuras vasculares, venosas y arteriales, y evidentemente biliares que hay dentro de él. Pero yéndonos ya hacia un lóbulo hepático, pues podemos ver cómo la intrincada red a nivel arterial, a nivel venoso, a nivel de conductos biliares, cómo forma toda esta estructura intrahepática a nivel del estroma. Y acercándonos un poco más, en la parte ya histológica, vemos cómo los sinusoides hepáticos están íntimamente ligados con una vena central, con los conductos biliares, con la vena porta, etcétera, ¿no? Perdón un ratito, disculpen. Bien, sigamos. Igual también a nivel histológico, los lobulillos hepáticos están formados por sinusoides hepáticos, espacios porta o tríadas portales, como la que vemos aquí, los tabiques interlobulillares y la vena central en cada lobulillo. La estructura de la vena porta, del conducto biliar, el conductillo biliar y de la arteria hepática también están intrincadamente comprometidas dentro de lo que es la estructura histológica del hígado. Esta también es otra toma de lo que es el hepatocito ya en su interior, con todos los componentes
que son comunes a las células, pero que sin embargo hay componentes extras como es el canalículo biliar, ¿sí? Que da la característica de lo que tiene que ver con el funcionamiento del hígado. A estructura de lo que es el parénquima hepático, vemos el sinusoide que transporta sangre dentro del hígado, los conductos biliares, la estructura de la vena porta, de la arteria hepática, y los hepatocitos a su alrededor. Entonces, todo esto tiene muchísimo que ver con el funcionamiento extraordinario que tiene este órgano a nivel de tantas funciones en el cuerpo humano. Hablando ya de las patologías hepáticas, pues se mencionó ya en el grupo la hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, dependiendo de su etiología, dependiendo de su origen, la cirrosis hepática, farmacológica o alcohólica, la esteatosis hepática o hígado graso, y finalmente pues vamos hacia lo que es el cáncer de hígado. Miren ustedes cómo se puede transformar desde un hígado sano, que es brillante, una superficie brillante, rosada, tirando a rojo vino, hacia una parte amarilla opaca del hígado graso, esteatosis hepática, hacia un hígado ya fibroso, con un color marrón, o hacia una cirrosis que es más oscura, o al cáncer de hígado que ya tiene formaciones tumorales en él, ¿no? Otra diapositiva en donde vemos el hígado normal, la esteatosis y la cirrosis, en donde hay formaciones medulares que son muy características de esta enfermedad. Hablando de la esteatosis hepática, estamos hablando de una excesiva acumulación de grasa en el hígado. A veces el paciente dice, bueno, doctor, me han diagnosticado una esteatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3. Lo que voy a hacer es bajar de peso para bajar el nivel de grasa de mi cuerpo y el hígado gordo se va a enflaquecer también. Esto no es verdad. Usted tiene que explicarle al paciente que una esteatosis hepática no es que el hígado esté lleno de grasa visible como tal, de adipocitos, sino que el hígado tiene una transformación de su tejido en un tejido liso, brillante, sano, a un tejido opaco, esteatósico, que no le permite un funcionamiento normal y que puede evolucionar hacia un problema cirrótico o cáncer de hígado. Claro que el estilo de vida tiene mucho que ver, pero no solamente es lo que es la alimentación, tiene que ver el alcohol y tiene que ver también la ingesta exagerada de ciertos medicamentos, acordándonos que estos medicamentos son siempre metabolizados a nivel del hígado. Si ya hablamos de cirrosis, pues esta es una enfermedad crónica. El tejido hepático va cambiando totalmente de su consistencia blanda a una consistencia dura, de apariencia rugosa, prácticamente como un cuero tostado. Hay necrosis de tejido, hay extenso tejido cicatricial. Y pues obviamente el origen de esto pueden ser exposición a tóxicos, puede ser el alcohol, puede ser un exceso de ciertas medicinas que son hepatotóxicas, puede ser una secuela de problemas inflamatorios y infecciosos como la hepatitis, y ciertas enfermedades metabólicas que pueden llevar a producir una esteatosis hepática y que al mismo tiempo puede producir una cirrosis. Entonces, este es otro problema a nivel del hígado. En este caso es una colestasis con la consiguiente tumefacción a nivel del hepatocito y con presencia de pigmento biliar dentro del mismo. Estos ya son diagnósticos histológicos que se pueden realizar, ¿no? Igual aquí. Y bueno, se habló también en el grupo del trasplante hepático, pues extraordinariamente en nuestro país ya se están realizando trasplantes hepáticos, inclusive en el hospital llegamos al Hospital Vernaza, llegamos al trasplante hepático número 100.
Se acaba de hacer un trasplante cardíaco en adulto también en el Hospital Bernaza la semana pasada. Entonces, esta es una opción siempre y cuando el paciente con un hígado cirrótico, con una insuficiencia hepática que no le va a permitir vivir, tenga primero la compatibilidad, tenga segundo lugar la oportunidad de que haya algún donante, y tercero, pues esté en un lugar en donde el trasplante vaya a ser realizado con todos los cuidados y todas las características que se necesitan para este tipo de operación, y principalmente para los cuidados postquirúrgicos. Miren ustedes un hígado cirrótico, impresionante cómo pasa de un aspecto liso, brillante, a algo como lo que ustedes están viendo ahora. En la izquierda pues vemos el hígado normal, como yo decía, a un hígado graso que va cambiando el color, se va haciendo mucho más claro, casi amarillo, ¿sí? Inclusive en la parte interna el color también cambia del rojo vino a un color amarillo. Estos son quistes hepáticos, y pues vemos cómo la cirrosis del hígado sano al hígado enfermo, y esta es una de las consecuencias, como es la ascitis debido a una hipertensión portal, a una acumulación de líquido a nivel intraabdominal, que es una de las complicaciones que presentan este tipo de pacientes. Hablando de la insuficiencia hepática, pues vemos que prácticamente podría hablarse de un estadio final de una enfermedad hepática, en donde se ha producido ya un daño a nivel de las células, a nivel circulatorio, se ha producido ya una necrosis, y aunque hay una gran capacidad del hígado, como ya lo dije, para regenerarse o para tener una reserva en su funcionamiento, si es que ya llega a un grado de insuficiencia extrema, ya el funcionamiento hepático no va a ser posible. Entonces, esto es una causa de muerte bastante alta a nivel de todo el mundo, y también una razón para la cual se piensa en trasplante de hígado, ¿no? Grave deterioro de la función del hígado, gran porcentaje del hígado involucrado, y evidentemente pues el hígado no va a ser capaz de producir todas aquellas funciones que mencionamos al inicio de esta presentación. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se produce una insuficiencia hepática? Pues viral, vascular, tóxica, por fármacos. Un caso especial, que es la esteatosis aguda del embarazo, bastante rara, pero posible. Y causas variadas, como son las que están viendo ustedes ahora en la diapositiva. ¿Qué pasa con el paciente? Hay ictericia, no se pueden procesar, ni se pueden excretar, ni se puede manejar la circulación de la bilis a nivel intra o extrahepático, principalmente intrahepático. Hay síntomas inespecíficos, no son, digamos así, síntomas característicos, pero incluyen náuseas, vómitos, y progresan hacia un problema que es bastante serio, que es la encefalopatía hepática, y finalmente una falla multiorgánica que inclusive puede producir la muerte. Entonces hablamos de ictericia, hablamos de un manejo inadecuado de líquidos y de proteínas, lo que produce una ascitis, lo que produce edemas a nivel de extremidades o a nivel general como anasarca. Ya mencionamos la encefalopatía hepática y otras alteraciones a nivel circulatorio, a nivel cutáneo y a nivel de coagulación, lo que puede producir hemorragias e inclusive afectar otros órganos como el síndrome hepatorenal. Si hablamos de una insuficiencia hepática aguda o fulminante, vemos que no es, como su nombre lo dice, progresiva, y el paciente desarrolla rápidamente un proceso de disfunción que puede llegar al 100%, desarrollando una encefalopatía hepática y desarrollando pues una falla multiorgánica con la muerte del paciente. Puede producirse con ciertos tóxicos y fármacos, pero también con un proceso infeccioso bastante
severo, que podría ser una hepatitis viral aguda en un paciente, por ejemplo, inmunodeprimido, que le puede producir este problema de una manera fulminante. Si ya hablamos de una insuficiencia hepática crónica, esto es de manera progresiva. Se presenta si el paciente tiene cirrosis, si el paciente tiene una enfermedad hepática crónica, son irreversibles generalmente. No es como cuando hay una esteatosis hepática inicial, leve, grado 1, grado 2, que usted puede indicarle al paciente que con un cambio del estilo de vida, con un cambio de alimentación, con un cambio de nutrición y con protectores hepáticos, usted podría en algún momento corregir este problema. Perdón, un minuto. Pero un proceso irreversible, ¿no? Puede producir remisiones y reagudizaciones. Las causas más frecuentes de la parte crónica de la insuficiencia hepática, pues nuevamente la cirrosis hepática, especialmente la alcohólica, otra vez una hepatitis, pero crónica viral, no fulminante, y otras causas como son fármacos o como son la cirrosis biliar primaria y secundaria. Hablando un poquito de la encefalopatía hepática, que es un cuadro que no se presenta muy aisladamente, si se presenta con bastante frecuencia. Ustedes se sorprenderían de ver la cantidad de pacientes alcohólicos con cirrosis hepática que existen. Esto se produce con manifestaciones neurológicas, principalmente debido a la presencia de una sustancia tóxica que es el amoníaco. Entonces, esto produce estas manifestaciones neurológicas que se manifiestan en ciertos síntomas como cambios en el estado mental, temblor muscular, convulsiones, deterioro del lenguaje, etcétera, que se presentan ya en pacientes que avanzadamente tienen ya una insuficiencia hepática y están desarrollando una encefalopatía. Miren los grados de encefalopatía, desde el grado 1 hasta el grado 4. En el grado 4 el paciente lo vemos ya en coma, vemos un Babinski presente, una hipertonía muscular, y en el grado 1 o leve, pues vemos que hay alteración ya a nivel de la conciencia, disminución de la atención, y hay ciertas manifestaciones que nos podrían hacer pensar que está existiendo ya una toxicidad a nivel cerebral por la presencia de esta sustancia que es el amonio. Este es un cuadro en donde el paciente pues, puede presentar en el estadio 2 letargia, temblores, en el estadio 3 ya convulsiones o un comportamiento bastante violento, y finalmente el coma y la muerte en el estadio 4. ¿Qué es lo que produce la encefalopatía hepática? Pues hay varios factores desencadenantes. La hemorragia digestiva con la sobrecarga de productos tóxicos nitrogenados que son metabolizados por el hígado y son absorbidos tóxicamente por el organismo. Hasta pues otras circunstancias como una insuficiencia renal, infecciones, etc. ¿no? ¿Qué debemos hacer con un paciente? Pues hacer una terapia de soporte, que es una terapia vital, que llamamos esto, y eliminar o neutralizar los factores que han producido esta toxicidad, como son el amoníaco. Entonces, mientras lo mantenemos al paciente con la terapia de soporte, intubación, líquidos intravenosos, tratar de que no se desarrolle un edema cerebral, tratamos de que se neutralice estas sustancias tóxicas que están produciendo el problema, ¿no? Ahora, hay ciertos procesos en el desarrollo de una cirrosis hepática, como es, por ejemplo, la formación de varices esofágicas, la ruptura de las mismas, el sangrado intestinal, que producen un desencadenamiento de una encefalopatía hepática cuando el paciente ha pasado ya algún tiempo y absorbe estas sustancias tóxicas. Entonces deberíamos tratar, aparte de neutralizar la sustancia, deberíamos tratar el origen
de este problema, como es, por ejemplo, en el sangrado gastrointestinal. Ya esto lo vimos en una clase. Controlar estos sangrados por medios endoscópicos o por medios quirúrgicos. Y si es que es un problema de infección renal o insuficiencia renal, pues tratar también la causa inicial. Si es que queremos reducir el amoníaco, básicamente si es a nivel crónico y el paciente está en su casa, pues, o está hospitalizado, pero aún con conciencia, suspender el consumo proteico que aumenta la producción de amoníaco y tratar de usar fórmulas especiales por vía parentérica o por vía entérica. Hay una sustancia que se llama lactulosa que previene, la absorción de amoníaco en los intestinos y que se usa bastante frecuente en los pacientes ingresados que tienen cirrosis hepática. También el antibiótico neomicina se puede usar por vía oral, que disminuye las bacterias intestinales y disminuye la cantidad de amoníaco que es producida por las mismas. Aparte de esto, pues, todas las manifestaciones de la encefalopatía pueden ser tratadas específicamente, pero evitando utilizar sedantes o tranquilizantes, porque esto puede agravar el problema, ¿no? El grupo también habló de hepatitis, lo vamos a ver muy rápido. Enfermedad que afecta al hígado, puede ser por muchas causas, infecciosa, fármacos, drogas, alcohol. Vemos que la hepatitis viral principalmente puede producir cirrosis. Los tipos ya se mencionaron, tipos A y E, B y C, y cómo estos tipos son adquiridos, en el caso de A y la E, por agua y alimentos en mal estado, las transfusiones de sangre, en caso B y C, jeringuillas o algún instrumento quirúrgico en B y C también, y en el tipo B también incluye las relaciones sexuales. ¿Ok? Entonces hablamos de la hepatitis A transitoria, que es la que se produce por ingerir alimentos contaminados, reposo en la casa, una buena alimentación y generalmente puede ser revertida, pero la hepatitis B y la hepatitis C pueden producir ya cambios cicatriciales a nivel del hígado, produciendo algunas elevaciones de ciertas sustancias ya de tipo crónico, ¿no? Los signos y síntomas ya se habló en la hepatitis: decaimiento, ictericia, vómitos, etc. No hay terapia específica, sintomático, domiciliario, buena alimentación, descanso, ¿sí? Y hablando de la cirrosis, pues ya se dijo también que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la fibrosis y los nódulos regenerativos a nivel del hígado. Es una enfermedad irreversible. Una vez que se ha presentado, lo que se podría intentar es que no avance hacia una cirrosis ya final con insuficiencia hepática fulminante y tratar de detenerla, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? La insuficiencia hepática, como lo he dicho, y la hipertensión portal. Hay destrucción del tejido hepático y se regenera, pero una capacidad de regeneración alterada o bizarra que produce fibrosis y produce insuficiencia hepática. Inicialmente se puede producir una hepatomegalia, pero luego a medida que la enfermedad vaya progresando, el hígado se hace pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la cirrosis hepática? Hay una reducción del flujo sanguíneo hepático, hay una derivación intra y extrahepática, reducción del número de hepatocitos y otras consecuencias que vamos a ver más adelante. Miren un hígado normal frente a un hígado cirrótico, como los nódulos cicatriciales de regeneración imperfecta o bizarra que se están produciendo cambian totalmente el aspecto del hígado. ¿Ok? Esto ya hemos visto. El 50% más común, cirrosis alcohólica, puede haber postviral, puede ser autoinmune o puede ser colestásica si hay un involucramiento del árbol biliar. A nivel del hepatocito, a nivel del estroma, miren ustedes cómo
En el lado derecho vemos la inflamación, vemos la hinchazón o el edema, vemos la necrosis y la cicatrización que afecta todas las estructuras que ya mencionamos que normalmente están dentro del hígado. Bueno, los signos y síntomas son variados dependiendo del estadio de la enfermedad. Pérdida de peso, pérdida del apetito, náuseas, son bastante inespecíficos, como ya lo dije. Aunque el prurito por la acumulación de sales biliares se presenta también con bastante frecuencia. Entonces, en este cuadro vemos que la cirrosis puede producir una hipertensión portal, que producirá ascitis, que puede infectarse o puede producir un síndrome hepatorrenal por la presencia de líquido en exceso a nivel intraabdominal. Y la hipertensión portal también puede producir una hemorragia por varices, especialmente esofágica. Y la insuficiencia hepática, que viene también de este problema, presenta la encefalopatía hepática, la ictericia o la disfunción, el coma y la disfunción generalizada. Estas son algunas manifestaciones clínicas, sintomatológicas y signos de la cirrosis. Miren el edema que deja fobia, miren las varices hepáticas y miren la ascitis. Son manifestaciones de pacientes con problemas hepáticos. ¿Qué pasa en una hemorragia digestiva con un paciente cirrótico? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Un control hemodinámico, proteger las vías respiratorias, proteger la parte de las vías venosas, reponer la volemia, dar antibióticos profilácticamente y si es posible hacer inmediatamente una endoscopía para diagnosticar varices esofágicas, tratar de hacer una ligadura endoscópica, un control hemostático y si hemos logrado el control continuaremos con un tratamiento profiláctico secundario. Si no logramos el control, pues trataremos de hacerlo nuevamente o trataremos de utilizar otros medios. Si son varices gástricas a nivel más inferior y existe una hemorragia activa, tratemos de hacer un tratamiento esclerosante o un tratamiento vasoactivo también a nivel endoscópico. Siempre controlar el laboratorio, siempre medidas generales en cuanto a la nutrición, en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a ciertos fármacos que tienen que ser evitados, que siempre son metabolizados por el hígado, obviamente limitar el consumo de alcohol y tratar de detener la progresión de la cirrosis hepática. Hablando específicamente de la hipertensión portal, tiene unas características muy peculiares, como es, por ejemplo, el aumento de la resistencia al flujo del sistema venoso portal. Vemos que en la vena porta esta resistencia aumenta y hay un daño en la arquitectura hepática que dificulta el flujo debido al proceso inflamatorio que existe. Etiológicamente, la hipertensión portal puede ser pre, intra o poshepática. Si hablamos de que es prehepática, generalmente se produce por un fenómenos trombóticos a nivel de la vena porta. Intrahepática, como ya lo hemos visto en el caso de la cirrosis, en el caso de las lesiones fibróticas del hígado, por incremento en la presión de los conductos venosos, siendo una de las principales causas la cirrosis alcohólica. Y si hablamos de una hipertensión portal posthepática, estamos hablando de una trombosis de las venas a nivel poshepático o cualquier otra enfermedad o síndrome o insuficiencia general sistémica que pueda producir oclusión de venas hepáticas o de la vena cava inferior. Las complicaciones de todos estos procesos, incremento en la presión y dilatación de estos conductos, presencia de conductos colaterales que producen una hiperformación o neoformación circulatoria y las complicaciones vienen a ser lo que ya hemos visto anteriormente, la ascitis, inicialmente la esplenomegalia que luego va hacia una reducción hepática, la encefalopatía y las hemorragias. ¿Cómo se produce esto? Por un aumento del riego sanguíneo, por hepatopatías que ya hemos hablado, cuáles pueden ser
las que producen este problema, ¿no? Hay mecanismos de hipertensión portal, que es el aumento de volumen o el aumento de la resistencia. Lo más común es lo segundo, que es el aumento de la resistencia por un proceso fibrótico a nivel hepático. Esta es la presión normal en la vena porta, de 7 a 14 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de 20 a 22, existe ya una hipertensión portal o inclusive sobrepasando esta cantidad, ¿no? Lo que veíamos son causas poshepáticas, intrahepáticas y prehepáticas que pueden incluir este problema. Clínicamente, ¿qué vemos? Varices hemorrágicas, esplenomegalia, circulación, neoformación colateral en los pacientes. ¿Qué es lo que produce las consecuencias de la hipertensión portal? Ya lo hemos visto. Esto produce varices esofágicas, produce ruptura de las mismas, con sangrado, encefalopatía, y la ascitis puede producir una peritonitis o una insuficiencia renal. Bien, estos son cuadros que evidencian todo lo que estamos hablando. Estas son las varices que pueden ser tratadas endoscópicamente. Y el hígado graso, rápidamente, o esteatosis hepática, ya estamos muy familiarizados con esta acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos, pero de manera histológica, es decir, cambios en el estroma o cambios en la estructura histológica del hígado. Una causa importante, el consumo de alcohol, pero también hay factores de riesgo que pueden llevar a estos pacientes a tener una esteatosis hepática. Como dato adicional, en una práctica de un cirujano digestivo o de un gastroenterólogo, el 90% de los pacientes, es decir, 9 de cada 10 pacientes, tiene un grado de esteatosis hepática, aunque sea leve, grado 1. Yo creo que la dieta tan sabrosa pero tan equivocada que tenemos en nuestro país, de consumir un exceso de carbohidratos junto a exceso de grasas, produce este desencadenamiento inflamatorio y oxidativo que puede producir la lesión de esteatosis hepática. Miren cómo un hígado normal a un hígado graso, miren ustedes que la formación esteatósica es a nivel histológico, no es que vemos al hígado lleno de grasa por fuera. Y este es un cuadro en donde podemos ver, por ejemplo, que ciertos procesos como el aumento de la glucosa, la resistencia a la insulina, la presencia de tejido adiposo por exceso de peso, nos lleva a una producción de aumento de estrés oxidativo, como ya lo dijimos, lo cual lleva a una apoptosis, con inflamación, con fibrosis, con regeneración bizarra, que produce tejido cicatrizal, y a una esteatohepatitis. Esto es una clave, estrés oxidativo. Si nosotros, a través de un estilo de vida, a través de una alimentación adecuada, evitamos el estrés oxidativo, evitamos muchas enfermedades a nivel endotelial y a nivel histológico. Otra vez, el hígado normal, su paso a hígado graso, su paso a cirrosis. Esto ya lo hablamos. Veamos cómo algunas sustancias pueden darnos ciertas pistas de cómo tratar el paciente. Por ejemplo, si tenemos una alanina aminotransferasa elevada, una presencia de síndrome metabólico, ecográficamente un paciente con esteatosis hepática. Si vemos, por ejemplo, que el perímetro abdominal y las gamma-glutamil y triglicéridos están elevados, entonces estamos sospechando de un problema hepático. Descartamos otras causas de hepatopatías tóxicas metabólicas víricas, sospechamos un hígado graso no alcohólico, llevamos al paciente a medidas higiénico-dietéticas durante 4 a 6 meses. Si hay mejoría, hacemos control cada 3 meses con ecografía para ver cómo está el hígado. Hay un examen especial que se llama también Fibrotest y Fibromax, que se hace a nivel sanguíneo, que puede
darnos un pronóstico bastante acertado de cómo puede evolucionar una enfermedad hepática, y si el paciente después de 4 o 6 meses de aplicar estas medidas sigue igual, pues bueno, tiene que ver de un hepatólogo y ver si es que no hay ya algún proceso que esté evolucionando hacia la fibrosis. En el laboratorio, las transaminasas van a ser de mucha ayuda, la fosfatasa alcalina igual, siempre son parámetros que van a estar sumamente elevados, ¿sí? El sistema más usado para clasificar una disfunción hepática es el Child-Pugh, en donde medimos varias sustancias como son la bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, INR, ascitis, encefalopatía hepática, y según los puntos que nos dé, según esta tabla, nos iremos entonces hacia la clase, ¿no? Clase A, clase B, clase C, en donde pues la supervivencia al cabo de un año en la clase C es de 45% y de 35% al cabo de un año. Miren ustedes cómo va aumentando la mortalidad. Y terminamos en estos últimos 5 minutos, no creo que va a durar más, viendo este video. Welcome to another MedCram lecture. We're going to talk about the liver. There's been some requests to go over the liver, and we're going to look over this in terms of an overview. And I'd first like to start with the anatomy. So if you can imagine the liver as it's a pretty large organ, sits in the abdomen, and it has a number of functions, which we're going to go over. The first thing you've got to look at, as with anything, is see what goes into it and see what comes out of it. The first thing that you'll notice with the liver is that there is 2 inputs to the liver. There is what's called a portal vein and a hepatic artery. So this is the hepatic artery. And there's 2 of them, they split. And this is not drawn to anatomical scale, it's kind of schematic. And this is coming from the heart. So this is oxygenated blood. The other input is the portal vein. And this is coming from the intestines. And this is important because a lot of medications that you ingest, and like pills, the first place that they go is to the liver. And so the metabolism of these medications first occur in the liver. This is called first pass metabolism. And then they go on to the heart. And that's the next part of the drawing here, is you get the hepatic vein. And so you've got 2 inputs and 1 output. And so it's got to go through the liver if it's coming from the portal vein from the intestines. Now, in terms of output or exocrine, we know what happens to endocrine, it goes into the blood. But in terms of exocrine, there's 2 major outputs. You've got a hepatic duct, a right hepatic duct, and a left hepatic duct. And they combine into the common hepatic duct. And then they meet up with the cystic duct, which is from the gallbladder, which stores bile. And that forms the common bile duct, which then dumps into the intestines. And that's how the body gets rid of it. So the liver really has 2 functions. It has endocrine functions and it has exocrine functions. The endocrine functions are hormones that are produced in the cells. They regulate glucose, they produce albumin. There's a whole bunch of things that they do. And their output gets dumped into the hepatic vein. And that goes on to the heart, where it gets pumped for the whole body. The heart also pumps oxygenated blood to the liver, because the liver, just like any other organ, needs oxygenated blood to survive, and that's where it gets its supply. But the major source of blood supply to the liver is actually from the portal vein, and this includes the stomach, the duodenum, the jejunum, the ileum, the colon, all the way down to the rectum. Basically is blood. All of the fatty acids, all of the nutrients that you get absorbed take a first pass and they go to the liver. And that's kind of the circulatory and the endocrine and the exocrine functions of the liver. Of course, the exocrine functions are it produces bile. Bile are these things that break down fats. It what makes your poo look brown, and 50% of it approximately is stored in the gallbladder at each meal, so it can be
ejected into the cystic duct, into the common bile duct, and then into the duodenum, so it can help in aiding in digestion. The next thing I want to talk about are the blood tests that are associated with the liver, and these are sometimes confusing. Let's go over those. The first one, or the first type of blood test that I want to go over, are what I call the cytotoxic blood tests. So what are the cytotoxic blood tests? Well, the first one is the AST. This is also known as the SGOT. This enzyme is actually made in the liver. In fact, it's not specific to the liver, it's in a number of cells, but you can see it in a number of cells, but also in the liver. The other one is the ALT, albumin, and the PT. By the way, the ALT is also known as the SGPT. Okay, so AST and ALT are simply enzymes that are. Vamos a avanzar un poquito en esto para irnos hacia la parte esto tiene más que nada que ver con parámetros de laboratorio. Is a blood test that'll tell you if there's acute damage. It has a lower specificity for the liver. Ya lo hemos visto que son It's increased in all types of liver injury. elevación de ciertas enzimas por los daños que existen a nivel hepático. Bueno, yo creo que con esto terminamos. No sé si antes de cerrar hay alguna pregunta, por favor, o si no, pues quedamos entonces con lo que habíamos dicho para la próxima clase. Las personas que tienen alguna inquietud con respecto a la clase, sé que hay algunos puntos, por favor, envíenme directamente un correo, envíenmelo nuevamente si ya lo envió. He estado bastante complicado en estos días, seguramente algunos no les he podido contestar. Envíen nuevamente el correo para ver cómo podemos solucionarlo. Que tengan un excelente día. Cuídense.